Hola, hace tiempo no entraba al canal más que todo para grabar un video, pero siempre lo reviso y hace un día alguien me comentó lo siguiente, que explicara sobre mallas y nodos. En este caso, digamos, si han visto ya sea en el colegio o en la universidad mallas y nodos, seguramente el tema lo introducen con las leyes de Kirchhoff, donde les presentan dos fórmulas, que la suma de corrientes en un nodo es igual a cero y que la suma de caídas de potencial alrededor de todos los circuitos, en este caso, es igual a cero. La primera está relacionada o se deduce de la ley de conservación de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, imagínense, digamos, voy a usar estos lápices que tienen un nodo. Este de acá es el nodo y tenemos, digamos, una corriente que ingresa por acá. Entonces, si por estas dos, por esta rama y por esta rama salen otras dos corrientes, pues se supone que la corriente que entró tiene que ser la suma de las dos que salen. Eso es conservación de la carga, es decir, la carga al entrar al nodo no se puede desaparecer o aumentar mágicamente de la nada. Y la ley de, bueno, la ley no, la otra condición de suma de caídas de potencial igual a cero, pues tiene que estar relacionada en este caso con eh, la conservación de la energía. Es decir, la energía que proporciona la batería se tiene que agotar al recorrer todo el circuito que se está analizando. En la práctica, esas fórmulas no se usan directamente, sino que, o al menos yo no las uso directamente, sino que uso un método equivalente para desarrollar ese tipo de problemas. Entonces, pasaré a explicarles eso en el tablero. Bueno, ya estamos en el tablero. Como pueden ver, el tablero es un poco diferente al que he estado usando. Espero con este tablero ser un poco más productivo y grabar los videos un poco más rápido. En este caso tengo un circuito que tiene dos mallas, donde en esas mallas tengo pues la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3 que circula por el alambre que está justo en la mitad de ambas mallas. ¿Qué otra cosa más? Cuando yo resuelvo este tipo de ejercicios, lo que yo hago es asignarle una corriente a cada malla. Es decir, en este caso, la malla 1 tendría una corriente I1 y la malla 2 tendría una corriente I2. El sentido que yo les doy es arbitrario. En este caso, pues digamos, en la malla 1 está en sentido horario y en la malla 2 está en sentido antihorario, pero lo podría hacer, digamos, en el sentido que yo quisiera. Eso no es ningún problema. La única diferencia va a ser de que, pues, por ejemplo, si I1 me da negativo al momento de hacer todos los cálculos, entonces significa que su sentido era el contrario, pero solamente significaría eso. ¿Qué otra cosa más? Hay que tener en cuenta que en las fuentes, en este caso, como nosotros tenemos que se está pasando de menos a más, en esa fuente se gana voltaje y en la otra fuente también se gana voltaje. De hecho, es mucho mejor elegir el sentido de la corriente como lo he elegido ahí, porque de esa manera en la fuente se pasa de menos a más. Una vez que ya tenemos eso, pues el siguiente paso sería eh, aplicar de algún modo conservación de la energía o lo que se conoce como la suma de caídas de potencial alrededor de la malla es igual a cero. Entonces, en la primera malla, pues las caídas de potencial vendrían a ser, en este caso, 10 por I1 más 40 por I1 más I2, porque en la malla, en este caso, en la malla, perdón, en el segmento que comparten ambas mallas, la corriente que circula sería I1 más I2, que pues eso sería I3. Eso tendría que ser igual al voltaje que es suministrado en ese circuito, que en este caso sería en esa malla, que en este caso sería 10. Una vez que yo tengo eso, pues puedo hacer algunas operaciones sencillas. 10 y 1 más 41 me quedaría 50 y 1 más 42 igual a 10. Entonces, eso es para la malla 1. Luego voy a hacer lo mismo para la malla
2. En la malla 2, pues lo que yo tengo es dos resistencias. La resistencia R2, que es de 20, sería 20 por I2, más la segunda resistencia, que también sería 40 por I1 más I2, pero en este caso, en esa malla, la fuente de voltaje es de 20 voltios. Entonces, como ya tengo eso, pues lo siguiente es simplificar y reorganizar un poco términos para que primero esté I1. Entonces tendría 41 más 22 más 42, eso es 62 es igual a 20. Entonces tengo dos ecuaciones que son las que voy a usar para resolver el ejercicio. Esta ecuación de acá obtenida de la malla 1 y esta ecuación de acá obtenida de la malla 2. ¿Cómo voy a resolver estas ecuaciones? Pues primero tengo que simplificar un poco para que el sistema se vea un poco más bonito. Hay distintas técnicas. Lo que yo voy a hacer es el proceso de eliminación, pero primero, en el caso de ambas ecuaciones, voy a dividirlas entre 10 para trabajar básicamente con números un poco más pequeños. Entonces, de ese modo, la primera ecuación me quedaría como 5 y 1 más 4 y 2 igual a 1. Y la otra ecuación sería 4 y 1 más 6 y 2 igual a 2. Ahora, si yo quiero hacerlo esto por eliminación, puedo decidir, por ejemplo, eliminar I1. Si quiero eliminar I1, entonces multiplico el de abajo por 5 y el de arriba por 4. Y una vez que haga eso, lo que voy a hacer es restar las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que obtengo acá? Lo que obtengo acá sería lo siguiente, pues se elimina I1 porque queda 4 por 5, 20, y 5 por 4, 20, y al restarse se eliminan. Y en la segunda parte, 4 por 4, 16, me quedaría... voy a restar de abajo hacia arriba, ya que eso no va a alterar, igual se va a eliminar I1, y la ventaja que tengo es de que pues el I2 me va a quedar positivo. Entonces tendría 5 por 6, 30. Entonces voy a borrar lo que hice acá. Sería 30 y 2 menos 4 por 4, 16 y 2 es igual a 5 por 2, 10 menos 4, porque 4 por 1 es 4. Recuerden que en este caso decidí al final restar las dos expresiones hacia arriba. Una vez que tengo eso, pues 30 menos 16 es igual a 14 y 2. Y 10 menos 4 me da 6. Y de esta manera yo obtengo que I2 es igual a 6 entre 14. Y pues 6 entre 14 vendría a ser 3 séptimos de ampere. Esto yo lo puedo dejar así, no es necesario que lo expresen en decimales, las fracciones también son números. Una vez que ya tengo eso, pues lo siguiente sería calcular I1. Para eso puedo reemplazar en la primera ecuación. Entonces, al reemplazar en la primera ecuación tendría 5 y 1 más 4 por 3 séptimos igual a 1. Entonces, en este caso, cuando yo resuelva, pues tendría que 5 y 1 es igual a 1 menos 12 séptimos. ¿Por qué 12 séptimos? Porque pues 4 por 3 es 12 y el denominador es 7 de la expresión que está a este lado, y al pasar al otro lado pasa a restar y queda menos 12 séptimos. Entonces tendría 1 menos 12 séptimos, eso me da menos 0.71 más o menos, y en fracción eso es menos 5 séptimos. ¿Qué quiere decir? Que entonces I1
es igual a menos 5 séptimos entre 5, porque al otro lado está el 5. Como al otro lado está el 5, entonces el 5 que está arriba se va a simplificar y acá me va a quedar menos un séptimo de amperio. Y esto de acá sería lo que vale I1. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Pues que esto de acá, cuando yo resté, esto me dio menos 5 séptimos. Por eso es que al tener menos 5 séptimos, lo que ocurre es de que se cancela el 5 de acá con el 5 de acá y me queda menos un séptimo, que es lo que está abajo. Como se pueden dar cuenta, en este caso me dio negativo. ¿Eso qué implica? Eso lo único que quiere decir es que en realidad la dirección de la corriente de I1 seguramente es en este sentido y no en el sentido que lo habíamos elegido. Entonces, una vez que tenemos eso, lo único que nos falta encontrar es I3. Y pues I3 tendría que ser igual a 3 séptimos menos un séptimo, que eso me da 2 séptimos de amperio, que es la corriente que va justo por la mitad. Y de esa manera estaría completamente resuelto el circuito que estamos estudiando. Bueno, y con eso estaría terminando de explicar brevemente en qué consiste resolver un circuito con más de una malla. Obviamente hay muchas variantes de ejercicios, pero la técnica siempre es la misma. Lo que se puede complicar quizás sea el sistema de ecuaciones. Si tienen, por ejemplo, tres circuitos o tres mallas, en este caso serían tres ecuaciones. Y lo que tienen que tener en cuenta es que seguramente en lo que tienen que desarrollar habilidad más allá de resolver el circuito, digamos, o entender la física de resolver el circuito, porque eso es relativamente sencillo, es a resolver ecuaciones por diferentes métodos. Cuando es un circuito de dos mallas, por lo general lo más apropiado es usar eliminación, como yo lo he hecho, pero también hay casos donde ya se complica un poco más y uno puede utilizar métodos matriciales para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, pues, si tienen alguna duda o quieren sugerirme algún otro video o quieren que profundice un poco más en este tema, pues déjenlo en comentarios y no olviden de suscribirse al canal o seguirme en este caso en Twitter, que debe de aparecer por acá. Hasta luego.